Bueno, buenas tardes. Vamos continuando con la actividad de la tarde. Vamos a empezar por algunas preguntas que quedaron planteadas del horario de la mañana para poder contestarlas y después pasamos a la actividad del taller donde se les va a proponer un trabajo más práctico por grupo. Así que empezamos con la primera pregunta. Bueno, la formulo y la respondo. Me siento un juez de instrucción, no preguntas a mí, yo la respondo. En auto de apertura se pone que he hecho prueba a cada medio, no se contamina después del juicio que tendría conocimiento antes de la audiencia, y si no sería mejor hacer el control de pertinencia en la audiencia de juicio con el alegato de apertura. ¿Se entiende? Bueno, a ver, yo entiendo que no se contamina si es que tenemos claro qué información va en el auto de apertura. No estoy diciendo, no estoy incluyendo la respuesta que va a dar el testigo. Lo que estoy diciendo es sobre qué va a declarar. Si va a declarar sobre la participación del imputado, el ingreso al supermercado, si va a participar como un partícipe en un hecho de amenaza. Yo no estoy diciendo si él fue o no estoy diciendo lo que va a declarar, estoy dando cuenta de el objeto sobre el cual se va a expresar. Así que en principio no entiendo que se contamine. Y si es mejor hacer la pertinencia del juicio, definitivamente no. No, primero porque la pertinencia es un criterio de admisibilidad, y la admisibilidad por definición se realiza en la audiencia de etapa intermedia. Y por otro lado, porque el alegato de apertura no tiene esa finalidad, no es una instancia para valorar si es admisible en un medio de prueba, sino para que la parte que hace el alegato le presente al juez una óptica desde la cual observar todo el juicio. Y de hecho, lo que va a hacer el litigante en el alegato de apertura es hacer énfasis en aquella prueba que sea dirimente para su hipótesis. Quizás hay pruebas que no va a mencionar, o que va a mencionar en segundo plano, así que no es la instancia para hacer un juicio de pertinencia. Ese juicio es en la etapa intermedia. Segunda, me pareció entender que dije que si no hay formalización no podrían disponerse allanamientos o intervenciones. Si lo puedo plantear así, ¿cuál sería la explicación? Bien, buen punto. Lo que yo decía y sigo sosteniendo es que la formalización, por regla general, activa todas las medidas de investigación intrusivas de derechos en las cuales quiere incurrir el Ministerio Público. Digo por regla general porque, por supuesto, hay allanamientos, interceptaciones telefónicas, que si yo lo hago comunicándolo al defensor del imputado, es muy posible que se frustre esa medida de investigación, por lo cual yo requiero una audiencia unilateral en la que el Ministerio Público le solicita al juez que se disponga un allanamiento, o más aún en casos muy extremos, un sábado en la tarde, yo sé que tengo a esa persona dentro del domicilio, algunos modelos admiten que el allanamiento se disponga por teléfono, por ejemplo, en día no hábil, y que después se controle ex post en una audiencia ante juez de garantía. Pero esto me refería, de que por regla general la formalización activa todas las medidas de investigación que vulneran algún derecho. Por eso la medida cautelar exige formalizarse. Ese es el sentido de que yo formalizo y pido cautelar, porque yo necesito garantizarle al imputado cuáles son los hechos por los que yo voy a solicitarle una afectación a su libertad ambulatoria. Pero hay excepciones que, por supuesto, por el éxito que requiere la medida, lo hago de forma unilateral. Bien, tercera pregunta. En casos de imputados inimputables, la defensa puede realizar acuerdos probatorios en audiencia del 268. Yo cuando leí esta pregunta me cuestioné si es inimputable y yo no tengo un caso. Tengo un problema en la teoría del delito, lo tendría que discutir en la audiencia de formalización. Llevar a una persona inimputable a juicio, la verdad me parece contradictorio si volvemos a la estructura que decíamos ayer, de que el juez de garantía en la audiencia de formalización tiene que mirar si es legal, si es culpable, si es lesivo, si es proporcional el hecho. Y la verdad es que la estructura de la teoría del delito desde la culpabilidad yo tengo un gran obstáculo. Si es inimputable, la dogmática penal es muy pacífica, en que este caso no ingresa al sistema. Así que en principio yo
retrocedo más que la audiencia de etapa intermedia, la audiencia de formalización. Por lo menos abrir el debate, no digo que siempre sea así, pero en principio, si es inimputable, veo difícil que ese caso ingrese al sistema. Y la última pregunta, cuando el juez no hace lugar a la apertura a juicio, ¿qué actitud puede asumir la Fiscalía? Si es recurrible o no. El solicitamiento es recurrible aquí, ¿no es cierto? Sí. Es una causal de recurso. Bueno, yo creo que sí, que podrá recurrir ante la Cámara de Apelaciones, Tribunal de Apelaciones, para plantear que ese caso tenga que continuar a juicio oral y dar cuenta de por qué fue así. Y en la audiencia de apelación, lo que uno esperaría, uno, es que se haga una audiencia de apelación, y segundo, de que sea un debate muy similar a la instancia, abrir el debate de por qué ese caso debería ingresar a juicio. Pero en principio la respuesta es que sí. Sí, sobre todo si esto no lo hablamos en ninguna jornada hasta ahora, y es un poco el impacto de la reforma en el sistema de recursos. Esto es un tema que suele estar invisible, los países de la región han priorizado discutir la reforma en la primera instancia y no se ha ingresado en la etapa de recursos prácticamente en ningún país. En Chile, por ejemplo, un país que tiene 18 años, la instancia de recursos permaneció prácticamente igual, con una audiencia muy formal, pero no ha cambiado en gran medida. Dos palabras sobre cómo impacta la reforma en el sistema de recursos. Yo creo que en gran medida lo que hace la reforma es limitar los recursos de la etapa preparatoria o etapa de investigación, en el sentido de que yo solo puedo recurrir a aquello que me causa un perjuicio de imposible reparación posterior. ¿Qué quiero decir con esto? De que yo solamente ya puedo recurrir, por ejemplo, medidas cautelares. A mí me van a restringir mi libertad ambulatoria, sea en prisión preventiva o arraigo, yo eso no lo puedo reparar posteriormente. No pueden hacer una máquina del tiempo hacia atrás y darme los días de libertad que yo perdí. Por eso yo tengo posibilidad en un sistema adversarial de recurrir una medida cautelar porque no se puede reparar posteriormente. Después, todos los incidentes que van surgiendo, que tradicionalmente en el sistema anterior eran recurribles, esto que decíamos en la mañana de la debilidad, de la prórroga, etcétera, etcétera, en gran medida no son recurribles porque yo tengo la audiencia para poder subsanarlo. Yo solamente voy a admitir recursos en la etapa de investigación cuando tengo una decisión cuyo perjuicio no lo puedo subsanar posteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque el auto de apertura a juicio, por ejemplo, si yo estoy denegando la apertura a juicio oral, difícilmente después lo pueda subsanar. Yo soy como fiscalía, quiero ir a juicio oral y obtener una condena, difícilmente lo pueda subsanar. Entonces, por eso yo sí creo que sería recurrible una denegación de la solicitud del fiscal del auto de apertura a juicio, pero con la claridad de que no todas las decisiones de la etapa de investigación preparatoria son recurribles y el criterio debiese ser, en mi opinión, el tipo de perjuicio que se causa. Y esto lo dejo acá porque es un debate mucho más largo. Pero las preguntas eran estas, entonces habrá alguna más del interior. Estamos. Sí. ¿Cómo culminamos? ¿Cómo, perdóname? ¿Puede formalizar cómo culminamos este proceso? A ver, la pregunta estaba formulada en términos de si se podía realizar un acuerdo en la etapa intermedia. Lo que yo sostengo es que si hay un individuo, un imputado, inimputable, la discusión debiese ser la audiencia de formalización. Si yo como juez de garantía voy a admitir, como ya discutíamos, recuerdan, en la mañana, en la tarde, los casos de bagatela, los casos de insignificancia, que son derivados de la tipicidad. En un caso de inimputabilidad, yo creo que deberíamos discutir si es, en el principio de culpabilidad, si es un hecho culpable, si se puede atribuir a un imputado que no tiene sus capacidades o condiciones reducidas, si se le puede atribuir la comisión de un delito. No estoy diciendo si tiene que ser así o no, pero antes de ingresar a la etapa intermedia, para mí hay que discutir en la formalización si reunimos los elementos de la teoría del delito, y uno de ellos es que sea un hecho reprochable, que sea culpable. Si es inimputable, tenés un problema desde la teoría del delito. Ese es mi punto. Si efectivamente se compruebaría que en la formalización, que es un individuo inimputable,
así como decíamos que se rechaza la formalización en casos de bagatela o de insignificancia, de afectación insignificante a un bien jurídico, yo plantearía, y lo digo en potencial porque depende de cada caso, de que si es un individuo inimputable, no sé hasta dónde, yo creería que no debería formalizarse. Porque todo un problema de la teoría del delito, que es lo que siempre decimos que el juez está llamado a custodiar. Por eso digo en potencial, si hay una medida curativa, exactamente. Una condena. Exactamente. ¿Se puede ir a una abreviada de proponer? Perdón. ¿Se puede ir a una abreviada de No te escucho. No, perdón. Es una regulación expresa. A ver, dale, José, sí. El 67.2, el 67, habla del tracto en los casos de inimputabilidad. Bueno, el artículo 67 prevé los casos de inimputabilidad, sean detectadas desde el momento mismo de la comisión del acto o aún con posterioridad cuando ya estuviera formalizado. Lo que sí, luego en el 67.3, sea cual fuere de estas dos circunstancias, el legislador lo prevé expresamente, el proceso continuará el trámite común hasta la sentencia definitiva, ¿verdad? Entonces, no se plantearía en estos casos puntualmente el sistema de garantías en cuanto al contralor de la teoría del delito, ¿sí? Por imperio de la propia ley, habría que soslayar un poco la situación de inimputabilidad y darle el tracto del proceso de conocimiento, pero con esa circunstancia específica de que se trata de un inimputable. Y la consecuencia sería la pena, necesariamente sería una medida curativa. Claro. Bueno, bien, ahí está resuelto entonces, si está regulado así. A mí me parece igualmente que el sistema de garantías no admite concesiones, no es que es intenso en formalización, menos intenso en caso de inimputable. El sistema de garantía lo que nos dice, básicamente, es que el hecho tiene que ser delito, de que todo el proceso debe realizarse en el marco de ciertas garantías las garantías de primer orden de Ferraioli son imparcialidad, contradicción y publicidad, hay garantías de segundo orden, juez natural, independencia, etcétera, y en tercer lugar, de que hay ciertos obstáculos que el acusador debe superar, son las reglas de prueba para ingresar a un juicio oral. Estas son las tres dimensiones que están integradas funcionalmente y que operan en todo el proceso penal. Un punto por ahí, entre medio de todo el sistema de garantías, es el de la inimputabilidad. Por eso yo digo, si en la etapa intermedia yo tengo un problema de inimputabilidad, si entendí bien lo que estás planteando, ir a juicio oral para aplicar una medida curativa, es decir, tener que llegar a una condena para aplicar una medida curativa, yo no encuentro algunos problemas del sistema de garantías. Entonces yo lo que podría es, en la audiencia etapa intermedia, resolver ese caso de otra manera, sin tener que ir a juicio oral. Por ejemplo, pienso en voz alta, si la condena es bastante evidente, es decir, si va a juicio va a ser condenado. Yo replantearía el acuerdo abreviado, no en términos de una condena de efectivo cumplimiento, sino en términos de una medida curativa. Y reinterpretar el acuerdo abreviado con unas reglas de conducta, de cumplimiento, que no sean simplemente el cumplimiento de un tiempo en prisión, sino una medida curativa para el imputable. Y eso en voz alta la solución. Me parece que ir a juicio oral, aunque el código lo diga con esa claridad, hay que analizarlo como siempre. El código hay que leerlo en su conjunto. Y el sistema de garantías está regulado en los primeros artículos del código de forma dispersa, pero está. Podría ser objeto de debate esta capacidad de culpabilidad también. Y ahí se genera una mayor controversia. Todo es discutible, porque en definitiva la culpabilidad no es un elemento rígido. Yo discuto grados de culpabilidad, esto. Entonces, en la etapa intermedia, si yo tengo una persona que es inimputable, a todas luces, o que es discutible, el debate es muy distinto. Por eso, en el momento en que respondí lo hice en potencial, porque depende de cada supuesto. Hay inimputables que uno lo observa y se da cuenta automáticamente que no lo es, otros que tienen que traer informes médicos para poder corroborarlo. Depende
depende del tipo de debate que se abra. Si es algo muy evidente, yo creo que el sistema de garantía lo que nos dice es que esto no puede avanzar. Si admite grados de interpretación, uno podría pensar alternativas para que se aplique la medida curativa sin tener que ingresar a un juicio que no tiene ningún sentido de vida. No soy tan concluyente en la respuesta, lo sé, pero me parece que depende de cada caso. El problema principal es que se podría formar una medida natural, o una abreviada, o condicional, o en última, en una etapa de... Vuelvo a lo mismo, si vas a acordar un abreviado, lo primero que tienes que hacer es chequear el consentimiento del imputado. Y para chequear el consentimiento del imputado, tengo que saber hasta dónde ejerció libremente sus capacidades. Y vuelvo a lo mismo de recién, depende el grado de inimputabilidad o de disminución en sus capacidades para poder chequear de que dio su consentimiento libremente o no. No es una respuesta blanco-negro, depende de cómo yo en el caso acredito hasta dónde tengo certeza de su inimputabilidad. Bueno, Bueno, les contamos la dinámica que vamos a tener ahora. Les vamos a repartir unos casos para que trabajen como ustedes quieran, pero les sugerimos que no sean individuales, sino en equipo, para que se genere discusión. Tienen que ver con el rol del juez en la audiencia de juicio, es decir, como jueces, cómo resolverían los casos que están aquí planteados, ¿verdad? Que le van a plantear situaciones de interrogatorio directo, de contrainterrogatorio, alguna hipótesis vinculada a alegatos, y ver si lo admiten o no lo admiten, en su caso, por qué sí o por qué no, y luego lo vamos a discutir entre todos. La idea es que la mitad de los participantes se dediquen a las preguntas 1 a 5, la otra mitad del 6, dijimos, al 10, y para los que están mirándonos por streaming, del 11 en adelante, los casos que fueron enviados por WhatsApp, así que los que están en el interior o en sus domicilios, que contesten, nos comunicaremos y de allí veremos a qué conclusiones llegan. Tenemos, por supuesto, no hay un documento para cada participante, así que les pedimos que se reúnan y que en el grupo puedan debatir.